incluyó en el equipo misionero, según lo registra Hechos capítulo 16, versículo 1. El propósito del apóstol era seguir estableciendo iglesias en Asia Menor. Por eso vaya a Hechos capítulo 16. Ese era el propósito, note lo que le estoy diciendo. Ese era el propósito de Pablo, seguir estableciendo iglesias en Asia Menor. Pero Dios tenía otra agenda. Hechos capítulo 16. Dios tenía otra agenda. Pues dice el versículo 6 de Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron, dice la Escritura, a Troas. De Listra, donde ellos salieron, hasta Troas, versículo 8, hay una distancia de 800 kilómetros, como de Matamoros hasta el estado de Michoacán. 800 kilómetros. Así que Pablo salió de Listra y a través de terrenos montañosos y difíciles y peligrosos, ¿sí? 800 kilómetros después, dice la Escritura que llega a Troas. Aparentemente fue una pérdida de tiempo de 800 kilómetros enteros. Pero Lucas no dice nada del establecimiento de iglesias en ese trayecto. Lucas no menciona absolutamente nada. Pareciera como si Dios de repente hubiera dejado de actuar, excepto para decir que no fueran a Asia. La única manifestación, hermano, de la presencia de Dios durante esos 800 kilómetros fue que Dios les dijo, no. ¿Predicamos la palabra en Asia? No. ¿Predicamos entonces la palabra en Bitinia? No. Estos hombres querían hacer la obra misionera. Estaban empeñados a dar a conocer el Evangelio, pero se encontraban con un obstáculo tras otro. Y no podían entender qué era lo que Dios en realidad quería que hiciera. Qué tremendo es cuando los caminos se cierran. Le intentamos por todos lados. No, 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 no y no. Puro no. Y la verdad es que muchas veces los creyentes tenemos esa misma impresión. De que hemos recorrido o hemos estado recorriendo un largo camino en el que no ha pasado absolutamente nada. Vemos nuestra vida y no está sucediendo nada, excepto que Dios una y otra vez nos está diciendo que no. Iglesia, pero el hecho de que no seamos capaces de percibir la obra de Dios, el hecho de que no seamos capaces de ver el obrar de Dios, no quiere decir que Él no está obrando. No quiere decir que Dios está atado de manos. Lo que eso quiere decir es que nosotros no somos capaces de percibirlo. Estos obstáculos de parte de Dios tenían un propósito en la vida del apóstol Pablo. Pablo no podía detenerse a predicar el Evangelio en Asia, por más bueno que eso fuera. ¿Y por qué no se podía detener? Porque Dios tenía otra agenda para el apóstol. Tenía otra agenda. Y la agenda de Dios siempre es mejor que la tuya y que la mía. La agenda de Dios siempre es mejor, hermano. Pensemos en Jesús, por ejemplo, en su ministerio. La siguiente. Jesús se va desde Jerusalén y llega a Galilea. ¿Qué sucedió, hermano? ¿A qué se dedicó Cristo la mayor parte de su tiempo? Versículo 14 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿A qué se dedicó? Predicando el Evangelio
del reino de Dios. ¿A qué se dedicó Cristo? A predicar el evangelio del reino de Dios. Mire, Cristo hizo muchas cosas en ese tiempo, como vemos en el mismo capítulo 1 de Marcos. Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a muchos enfermos, resucitó muertos, caminó sobre el agua, en 2 ocasiones alimentó a un montón de personas, pero el corazón de su ministerio en Galilea, el núcleo, el centro, la agenda que él traía era la predicación del evangelio. La palabra predicar significa proclamar en alta voz como un heraldo que da las buenas nuevas de salvación, como lo hacemos cada domingo desde este púlpito. Jesús, hermano, no vino con la prioridad de ser un sanador. Jesús no vino con la prioridad de hacer prodigios, de alimentar a las personas. Esa no era su agenda. Ese no era su propósito. Y Él no permitió que nada le impidiera llevar a cabo esta labor. Jesús predicó el evangelio y manejó su agenda de tal manera que todas las otras cosas nunca fueron un impedimento para que Él predicara el evangelio. En el capítulo 1 de Marcos, versículo 32 al 34 de ese evangelio, el Señor se encuentra en medio de una actividad frenética, sanando, expulsando demonios, llevando a cabo un ministerio intenso de sanidad y echando fuera demonios. De tal manera, dice el texto, que toda la ciudad se agolpó a la puerta, esperando algún tipo de beneficio. La gente no iba porque quería escuchar el evangelio. La gente iba porque quería el beneficio. Quería el beneficio. Y debemos suponer que los apóstoles estaban viendo con entusiasmo el éxito mesiánico. Estaban viendo con entusiasmo el éxito de Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 35? Pero al día siguiente, siendo muy oscuro, el Señor se levantó y se fue a un lugar desierto para tener comunión con su Padre en oración. Cristo se retiró a descansar y muchos, hermanos, que no pudieron ser sanados, y muchos que estaban ahí, no alcanzaron a ser restaurados, lo que provocó otra avalancha de personas que se agolparon de nuevo a la puerta de la casa. Una multitud de personas necesitadas invadió el patio de la casa pidiendo, implorando ayuda. Pero Jesús desapareció. Versículo 36 y 37 nos dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan, todos te buscan. Casi podemos escuchar el tono de molestia, de reproche detrás de la palabra de Pedro. Oye, la casa está asediada de personas, con problemas que demandan tu atención. Y lejos tú de ayudarlas, ¿qué es lo que haces? Decides apartarte para tener un tiempo de devoción personal. ¿Qué se supone que nosotros debemos hacer con esa agenda? Puedo escuchar a Pedro decirle a Cristo: ¿cuál fue la respuesta de Jesús, hermano? No te apures, Pedrito, vamos para allá, tienes toda la razón. Versículo 38 del capítulo 1 de Marcos. Él dijo: vamos a los otros lugares vecinos. ¿Para qué, hermano? Para que predique también ahí. ¿Por qué? Porque para esto he venido. ¿Se dio cuenta de la gente de Cristo? Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente le impidieran llevar a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado. Predicar el evangelio del reino. Esa
Y en esa agenda lo más importante era predicar el Evangelio. Así que la voluntad para Pablo no era predicar en Bitinia, no era predicar en Troas, no era predicar en Asia, no era la agenda del apóstol Pablo, sino, hermano, la agenda que Dios tenía para el apóstol era que predicara en Europa. La voluntad de Dios para Pablo no era predicar en Asia. La voluntad de Dios para Pablo no era, hermano, predicar en Troas. El Señor le mostró su agenda respecto a su obra misionera. Y la agenda era ir a Europa a predicar el Evangelio. Versículo 9 de Hechos 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, que dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y luego me encanta esto: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa era la agenda de Dios. Así que Dios le había dicho que no durante 800 kilómetros para que el Evangelio llegara a Europa. Y la primera ciudad que fue evangelizada fue la ciudad de Filipos, que era una de las ciudades principales de la provincia de Macedonia. Versículo 12 de Hechos 16. Y de ahí a Filipo, en la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que dice Hechos 17:1 que después de pasar por Anfípolis, Apolonia, dice que por fin llegaron a Tesalónica, que fue el texto que leímos al inicio. Este recorrido de Filipos a Tesalónica, hermano, es de 170 kilómetros a pie para predicar el Evangelio. Hermano, esto es tener un corazón misionero. 170 kilómetros a pie. Una pregunta: ¿acaso no había pecadores en Anfípolis? ¿Acaso no había pecadores en Anfípolis o en Apolonia? Como lo dice el mapa y como lo dice Hechos, por supuesto que había pecadores allí. Pero el Dios soberano estaba moviendo a Pablo y a su equipo misionero para que llevara el Evangelio a la ciudad de Tesalónica. ¿Y saben por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque esa era lo que Dios había decretado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Porque de acuerdo al versículo 4 de Hechos 17, de primero de Tesalonicenses 1, de acuerdo al versículo 4, Dios los había elegido para salvación. Y fue por eso que el Evangelio fue tan eficaz y vino con poder en Tesalónica. Fue por causa del amor, mis amados hermanos, por causa de ese amor electivo, de ese amor soberano de Dios, que el Espíritu Santo aplicó con poder cada palabra que Pablo predicaba. Mire lo que dice en la segunda carta de Tesalonicenses 2:13. Vaya conmigo y búsquelo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué daba gracias Pablo, hermano? Escuche. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Dios los había escogido antes de la fundación del mundo. De aquí la explicación, hermano, de por qué Pablo se le había dicho no en Bitinia, no en Asia, no en Troas, no, hasta que Dios lo llevó a Tesalónica.